Un sorpresivo millonario descubre la increíble verdad tras la injusticia de una niña de 8 años. Joaquín había vuelto a su vecindad, un lugar donde las risas eran más humildes, pero más sinceras. Ahora, a sus 35 años, llevaba sobre los hombros el peso de ser millonario, lo cual contrastaba drásticamente con sus días de infancia rodeado del vibrante caos del barrio. Mientras caminaba por esas calles llenas de recuerdos, sus amigos de antaño le abrazaban como si el tiempo nunca hubiera pasado. Todos se reían, recordando anécdotas locas de cuando eran niños y soñaban con un futuro brillante, haciendo que el corazón de Joaquín se hinchara de felicidad. El olor a tacos y el sonido de la música tradicional envolvían sus sentidos, pero una oscuridad comenzaba a asomarse en el horizonte. Fue en una de esas comidas familiares, en la que la comunidad se reunió, que Joaquín escuchó hablar de Valentina. Una niña de 8 años a la que todos conocían por su espíritu indomable, pero que había sido víctima de burla y desprecio por vivir en la pobreza. La historia caló hondo en su corazón, y no podía ignorarla. Como una niña con tanto brillo podía sufrir tanto, pensó Joaquín, recordando su propia infancia y la lucha constante por salir adelante. Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Investigando más sobre Valentina, descubrió que la situación era aún más impactante. Funcionarios corruptos habían despojado a su familia de derechos básicos, ocultando tras su fachada de autoridad la verdadera injusticia. Joaquín ya no podía quedarse de brazos cruzados. La desesperación y el deseo por hacer algo lo consumían. Después de hablar con los abuelos de Valentina, entendió que el verdadero éxito no eran los dólares en su cuenta bancaria, sino la dignidad, la solidaridad y el respeto por los demás. El vínculo que formó con ellos fue transformador. Las sonrisas, las charlas, cada bocado de las comidas tradicionales que compartieron avivaron una llama nueva en su vida. Joaquín comenzó a cuestionar todo lo que había logrado. Mientras más sabía de la situación de Valentina, mayor convicción sentía de que debía actuar. La comunidad lo miraba con esperanza, pero él también sentía el peso de sus expectativas. Con valentía, Joaquín decidió luchar y enfrentarse al oscuro sistema. Pero había complicaciones. Los poderosos no dejarían que un millonario como él se interpusiera en sus intereses. La tensión creció, y Joaquín se vio atrapado en una danza peligrosa entre la lealtad a sus amigos y la presión de la situación. Así, comenzó a sentir que su vida y la de Valentina se entrelazaban de una manera insospechada, descubriendo la complejidad de una conexión familiar que lo dejaría atónito. Mientras la comunidad se unía para luchar juntos, Joaquín se transformaba en la voz de los que no podían hablar. Pero sus preguntas eran inquietantes. ¿Sería suficiente el amor y la solidaridad para vencer la injusticia? En su pecho, Joaquín sabía que había mucho más en juego que solo el futuro de Valentina. Su propio lugar en la vida seguía tambaleándose. ¿Estaría dispuesto a arriesgarlo todo por hacer lo correcto? La historia de Valentina apenas comenzaba, y las respuestas esperaban justo a la vuelta de la esquina, desafiantes y electrizantes. El aire se sentía pesado, lleno de un murmullo de esperanza y ansiedad. Joaquín, después de días de deliberaciones, convocó a una reunión en la plaza central del barrio. Había hecho volantes, corriendo por las calles, invitando a los vecinos y amigos a apoyarlo. La idea era clara: sensibilizar a la comunidad y reunir fuerzas para enfrentar a los corruptos que habían maltratado a Valentina y a su familia. Esa tarde, el sol empezaba a ocultarse, tiñendo el horizonte de tonos dorados y anaranjados.
Cada rostro que se reunía a su alrededor reflejaba un deseo de cambio. Joaquín sentía el golpe de su propio corazón mientras una multitud de miradas se posaban sobre él, listas para escuchar lo que tenía que decir. Con la voz un poco temblorosa, pero llena de determinación, comenzó a hablar. Hoy, no solo luchamos por Valentina. Luchamos por todos los niños que han sufrido en silencio, por aquellas familias que se sienten atrapadas en un ciclo de injusticia. No más. Un fuerte aplauso resonó entre la multitud. Las palabras de Joaquín se sentían como mantras que renovaban el sentido de comunidad, pero su mente seguía ocupada en lo que venía. La conversación se tornó intensa. Cada vecino compartía historias que se tejían en el contexto de la lucha. Las voces se alzaban, unas sobre otras, y detrás de cada palabra había un anhelo compartido. Joaquín no solo escuchaba tales historias, también observaba cómo su propia vida se entrelazaba con las de ellos. Las lágrimas se mecían, las risas resonaban y, por primera vez en mucho tiempo, se sentía parte de algo verdaderamente grande. Sin embargo, tras la euforia, una sombra de preocupación se instaló en su interior. Mientras pensaba en las fuerzas opuestas que enfrentaría, recordó a los hombres de trajes oscuros y miradas frías con los que se había cruzado. Sabía que ellos no solo eran funcionarios, eran mafiosos encubiertos que ganarían todo en su camino, y la comunidad era un peón más en su juego. En ese instante, recibió un mensaje a su teléfono. Era un aviso de un grupo de activistas que había escuchado sobre la reunión. Se ofrecieron a ayudar, pero también mencionaron un peligro inminente, las represalias que podían venir en cualquier momento. Joaquín sintió que le caía un balde de agua fría encima. ¿Estaba al tanto de las represalias que podría atraer su lucha? ¿Podía realmente enfrentar a esos poderosos? Con la reunión aún en pie, se aferró al micrófono con más fuerza. Nuestra voz será más fuerte que cualquier amenaza. Unidos, somos invencibles. Nadie puede apagar nuestras esperanzas. La multitud estalló en vítores, pero en su interior, Joaquín sabía que el verdadero desafío había comenzado. Cada paso que daba hacia la acción era como adentrarse en aguas desconocidas. Sus amigos lo miraban con respeto y admiración, y él se preguntaba si sería capaz de conducir esta lucha sin poner en riesgo sus vidas. Las dudas empezaron a asediarlo. ¿Sería capaz de proteger no solo a Valentina, sino a todo el barrio? Mientras la noche caía y las estrellas empezaban a brillar, Joaquín se sintió rodeado por el amor y la determinación de su comunidad. Sin embargo, el eco de sus preocupaciones individuales resonaba más fuerte que nunca. ¿Qué era lo siguiente en esta batalla? Solo el tiempo lo diría, y justo cuando todo parecía bien, un estruendo agudo cortó el aire, y todos se dieron la vuelta. Un grupo de hombres enmascarados se acercaba rápidamente, y el pánico comenzó a extenderse como un fuego descontrolado en la multitud. Joaquín sabía que ese momento podía definir el rumbo de su lucha. Su respiración se aceleró. ¿Qué haría entonces? El pánico se desató en la plaza. Nadie quería enfrentar a los hombres que venían con rostros ocultos, fijando la vista en Joaquín como si él fuese el responsable de todo. La multitud comenzó a dispersarse, empujándose unos a otros en una especie de caos, pero Joaquín se quedó inmóvil. Sabía que si se movía, perdería el momento que había estado construyendo. Cada latido de su corazón resonaba como un tambor de guerra en su pecho. Los enmascarados avanzaban, su presencia oscura traía un aire gélido. Joaquín sintió que el valor se desvanecía, pero también la rabia comenzaba a surgir en su interior. No podía permitir que el miedo le ganara. El futuro de Valentina y de su comunidad pendía de un hilo. «Quédense aquí», gritó a la multitud, intentando devolverles algo de confianza. «No dejen que ellos nos dividan». Unos pocos se detuvieron, dándole la espalda a los hombres enmascarados. Joaquín tomó aire y se aproximó a los intrusos, su mirada desafiante retándolos a dar un paso más. «¿Qué quieren de nosotros?».
Preguntó con firmeza, a pesar de que su voz temblaba. El que parecía ser el líder se detuvo a unos pasos de Joaquín, su tono era frío. Estamos aquí para avisarles. Dejen de hablar y de organizar. Van a meterse en problemas, y créeme, no tienen idea de quiénes son los que están en este juego. El eco de esas palabras resonó como un trueno, sembrando una mezcla de miedo y desafío en el ambiente. Sin embargo, en lugar de retroceder, las palabras de Joaquín empezaron a tener eco entre los que aún se quedaban. No tenemos miedo. No nos detendrán. Estamos luchando por Valentina y por todos nosotros. Algunas voces comenzaron a unirse, revitalizadas por ese coraje en medio de la tormenta. Pero no todos compartían la misma fe. La preocupación se podía leer en el rostro de muchos, que pronto comenzaron a alejarse, y justo cuando la tensión alcanzaba su punto máximo, un hombre apareció entre la multitud. Alto, imponente y con un aire de determinación que hizo que tanto los enmascarados como los vecinos se detuvieran. Era Ricardo, un conocido empresario del barrio que había creado una reputación a través de sus contribuciones y apoyo a la comunidad. «Alto», dijo Ricardo, alzando la voz con una autoridad que calmó el ambiente. «Damas y caballeros, no se dejen intimidar. Están aquí para intimidarnos, pero hoy mostramos que somos fuertes. Joaquín tiene razón. Este barrio no se va a rendir». El líder enmascarado frunció el ceño y miró de reojo a su grupo, como evaluando la situación. Por un momento, una especie de diálogo silencioso se estableció entre ellos, y la multitud contuvo la respiración. Joaquín sintió que una chispa de esperanza se encendía. Ricardo se acercó a él, y Joaquín comprendió que no estaba solo en esta batalla. Vamos a pelear juntos, Joaquín. Pero necesitamos un plan. No podemos dejarlo salir con la suya. Las palabras de Ricardo resonaron en su mente. ¿Qué había sido eso? ¿Otro amigo en el camino a la lucha? ¿O quizás un aliado que tal vez traía más complicaciones de lo que parecía? Debía decidir cómo avanzar. En ese instante, la llegada de Ricardo se sintió como un nuevo amanecer, pero cuando la presión comenzaba a relajar un poco, un hombre enmascarado hizo un gesto, y un destello metálico brilló bajo la luz de la luna. Joaquín sintió un escalofrío a lo largo de su espalda. «Esto no ha terminado», murmuró uno de los enmascarados mientras comenzaban a retroceder. De repente, la incertidumbre invadió el ambiente nuevamente. Joaquín miró a su alrededor y entendió que el verdadero desafío estaba apenas comenzando. ¿Qué más podría venir?, pensó, sintiendo que el vórtice de sus situaciones ya no estaba a su control. La sombra de la amenaza se cernía sobre ellos, y Joaquín sabía que debía actuar rápido. La comunidad tenía que estar lista, más que jamás. Pero antes de que pudiera formular su siguiente movimiento, un grito desgarrador resonó entre la multitud. La figura de Valentina apareció, pálida y temblando, justo al borde de la plaza y con los hombres enmascarados de vuelta en sus pensamientos. ¿Qué quería decir su grito? Era un llamado de auxilio. La lucha había comenzado y, con ella, el camino hacia lo incierto. El grito de Valentina cortó el aire como un cuchillo, helando el aliento de Joaquín y llenando la plaza de un silencio inquietante. La multitud, que unos momentos antes respiraba incertidumbre, ahora contenía la respiración en un solo coro. Los ojos de todos se centraron en ella, una figura frágil y temblorosa que parecía cargar con el peso del mundo. «Valentina», exclamó Joaquín, el pánico floreciendo en su pecho como una flor negra. Sin pensarlo dos veces, corrió hacia ella, sintiendo que cada paso era un reto contra el tiempo. ¿Qué había visto? ¿Qué había oído que la había hecho gritar de esa manera? Al llegar hasta la niña, Joaquín se arrodilló y tomó sus pequeñas manos entre las suyas. «¿Qué ocurre, mi vida? ¿Qué pasó?», le preguntó, preocupado, intentando leer su mirada angustiada. «Vienen por nosotros», Joaquín. Su voz era un susurro tembloroso, sus ojos eran grandes y asustados. «Los hombres escuché lo que dijeron.
Hablan de un plan, quieren lastimarnos a todos. Sus palabras cayeron como rocas, aplastando la esperanza que empezaba a surgir en el corazón de Joaquín. El líder de los enmascarados observaba la escena, sus ojos aún ocultos bajo su máscara, pero Joaquín pudo sentir que había una amenaza latente allí, como un volcán a punto de erupcionar. Con un leve gesto, uno de los hombres sacó algo de su chaqueta, y Joaquín sintió que la respiración se le cortaba al ver lo que pareció un arma. «No», gritó Joaquín, levantándose en un impulso de protección. «Mantengan a Valentina a salvo. No dejaré que les hagan daño». La comunidad, aunque temerosa, comenzó a agruparse a su alrededor, viendo que la valentía de Joaquín no era solo un acto solitario, sino un símbolo de resistencia. «Escuchen», dijo Ricardo, colocándose al lado de Joaquín y colocando su mano en su hombro. «Si están aquí, es porque saben que estamos en el camino correcto. Tienen miedo de nuestra fuerza, de nuestra unión. No podemos dejar que el temor nos derrote». La multitud empezó a murmurar, algunos intercambiando miradas determinantes. Joaquín sintió una chispa encenderse entre ellos. La energía se enrarecía, pero había un nuevo aire de desafío que comenzaba a brotar. Valentina, empujando a su lado, se aferró a la falda de su madre que llegó corriendo, su rostro pálido pero decidido. «Mamá, por favor, están aquí para hacernos daño», gritó Valentina, sin poder contener las lágrimas. La madre se agachó rápidamente y la abrazó, mirándola a los ojos con firmeza. «Nunca dejaremos que nos hagan daño, mi amor. Juntos somos fuertes». La aprobación resonó en los corazones de los presentes, quienes empezaron a notar la fuerza del momento, pero la calma fue efímera. El hombre enmascarado que había gesticulado antes dio un paso adelante, su voz como el eco de un trueno. «Esto es solo un aviso. No se interpongan en el camino de quienes saben lo que están haciendo. La próxima vez no habrá advertencias». Con esas palabras, dio media vuelta y sus hombres lo siguieron, retrocediendo en las sombras de la noche. La tensión se mantenía en el aire, este era un breve respiro antes de la tempestad. Joaquín sintió que cada latido en su pecho vociferaba que esto no podía acabar aquí. Sabía que la lucha estaba lejos de terminar, y que las palabras del líder enmascarado llevaban más carga de lo que parecía. «Debemos unirnos más que nunca», declaró Joaquín, la adrenalina aún corriendo por sus venas. «No podemos permitir que se esfume este momento, necesitamos un plan y debemos hacerlo juntos». Ricardo asintió, y los rostros asustados de la multitud comenzaban a llenarse de determinación. Pero antes de que Joaquín pudiera proseguir, el eco de un motor rugiendo rompió la calma de nuevo. En cuestión de segundos, un enorme vehículo blando se detuvo en el borde de la plaza. El corazón de Joaquín se detuvo por un instante al ver la insignia en el lado del camión. Era el símbolo de una corporación conocida por sus métodos cuestionables. «¿Qué significa esto?», se preguntó Joaquín en voz alta. Mientras las miradas de la multitud caían de nuevo, esta vez, en dirección al vehículo. Un nuevo misterio se cernía sobre ellos, y Joaquín sintió que el futuro de todos se tambaleaba en el delicado borde de la incertidumbre. ¿Quién estaría detrás de esto y qué más deberían enfrentar? La plaza se había convertido en un escenario de lucha y temor, pero al mismo tiempo, un resplandor de unidad empezaba a brotar entre la multitud. Joaquín, con el corazón latiendo con fuerza, no podía apartar la mirada del imponente camión que ahora dominaba el paisaje. Los murmullos de las personas comenzaban a tomar forma, algunos hablaban de huir, otros de resistir. «No podemos perder la esperanza», decía una anciana, mientras un grupo de jóvenes se asomaban al vehículo, buscando respuestas en sus corazones. «Cálmense», exclamó Joaquín, levantando la mano para calmar la marea de emociones. «Lo que venga, lo enfrentaremos juntos. Pero necesitamos saber qué está pasando». El motor del camión continuó rugiendo, y de su interior, una figura alta y musculosa emergió.
La luz de la luna iluminó su cara, revelando a un hombre de apariencia poderosa, con un traje que olía a dinero y arrogancia. Su mirada fría recorrió a la multitud como si evaluara a cada uno de ellos. ¿Qué hacen aquí?, preguntó Joaquín, sintiéndose pequeño ante esa presencia. La multitud contuvo la respiración, buscando en su líder la valentía que necesitaban. El hombre sonrió, pero no era una sonrisa que inspirara confianza. He venido a ofrecerles una oportunidad. Tal vez, una manera de salir de este atolladero en el que se encuentran. Voces de escepticismo comenzaron a brotar entre la gente. ¿De qué tipo de oportunidad hablas?, gritó Ricardo, haciéndose paso entre la multitud. Nos has traído más problemas y sufrimiento, no estamos interesados en tu oportunidad. El extraño levantó una ceja, mirando a Ricardo con desdén. No saben con quién están hablando. Esta comunidad siempre ha sido un objetivo fácil. Pero yo tengo otros planes. Y sí, puedo ofrecerles una salida. Pero, deberán trabajar para mí. El silencio se adueñó de la plaza mientras el potencial de esas palabras se deslizaba en la mente de Joaquín. ¿Realmente había una forma de salir de este caos? Sin embargo, su instinto le decía que tras esa oferta había algo oscuro, un truco oculto. Mi hija tiene razón, dijo la madre de Valentina, acercándose a Joaquín. Necesitamos estar unidos, no regateando con el enemigo. La multitud comenzó a murmurar de nuevo, y Joaquín sintió que su voz era crucial. Escuchen, estamos lidiando con una amenaza real. No podemos permitir que nos dividan más. Sí, puede que necesitemos un plan, pero no de quien nos ve como un mero objeto. El hombre de traje se encogió de hombros, desinteresado por los murmullos. Como quieran. Pero sepan que el tiempo se agota. Mis recursos son limitados, y si no les interesa, habrá quienes sí. Una sombra cruzó el rostro de Valentina mientras observaba a su padre. En sus ojos, Joaquín podía ver la lucha interna entre el miedo y la determinación. Sabía que el tiempo estaba en su contra y que cada decisión que tomaran contaba. La presión aumentaba, y él tenía que actuar. ¿Qué quieres de nosotros?, preguntó Joaquín, su voz resonando fuerte, como un latido decidido. ¿Cuál es tu verdadera intención? El extraño sonrió, y Joaquín sintió que el aire se volvía más denso. Quiero que se conviertan en mis ojos en esta comunidad. A cambio, protegeré a su gente de los enfrascados en este juego cruel. Pero deben estar dispuestos a arriesgarlo todo. Joaquín intercambió miradas con Ricardo, Valentina y su madre. Un sinfín de emociones se arremolinaba entre ellos, duda, miedo, deseo de luchar. Mientras la elección pesaba en sus corazones, el hombre golpeó el suelo con su bota, reclamando atención. Piensen bien, porque la próxima vez puede que no haya una opción. Las palabras del hombre resonaron con un eco helado. Con un gesto, él regresó al camión y mientras la multitud murmuraba a sus espaldas, Joaquín sintió que el hilo de la valentía que empezaba a tejerse se podía romper en cualquier momento. ¿Podrían realmente confiar en un desconocido que parecía tener más poder del que eran capaces de imaginar? Todo lo que habían construido podría desmoronarse con una decisión equivocada. La tensión se palpaba en el aire. Estamos en un punto de quiebre, pensó Joaquín, mientras un escalofrío recorría su espalda. Y mientras la multitud debatía entre seguir el camino de la resistencia o ceder a la tentación del poder, una nueva figura emergió entre ellos. Una joven de mirada desafiante, que parecía conocer más de lo que decía y que podría ser la clave para resolver el enigma que se les presentaba. ¿Podría esta desconocida ayudarles a desentrañar la verdad oculta tras las intenciones de aquel hombre? La joven se abrió paso entre la multitud cuando Joaquín la vio por primera vez. Tenía un brillo en los ojos que reflejaba una mezcla de desesperación y determinación. Su cabello oscuro caía en ondas sobre sus hombros, y vestía una chaqueta desgastada que, a pesar de todo, le daba un aire de firmeza. Esperen.
gritó, elevando su voz hasta que se detuvieron los murmullos. Joaquín, sorprendido, se sintió atraído por ella. Soy Elena, se presentó, ignorando las miradas de recelo que la rodeaban. No hay tiempo que perder. ¿Qué sabes sobre él?, preguntó Joaquín, casi con un hilo de voz, sabiendo que sus palabras podrían cambiar el rumbo de lo que estaba sucediendo. Él no es quien dice ser, respondió Elena, enardeciendo la atención de la multitud. No se dejen engañar por sus palabras dulces, solo busca manipularlos para sus propios fines. La incredulidad se dibujó en los rostros de algunos, pero las palabras de la joven resonaban con una verdad palpable. Hay rumores, continuó, de que está detrás de un acuerdo que sacrificará a nuestra comunidad. No lo ven, pero la codicia se oculta tras su sonrisa. ¿Y tú cómo lo sabes?, inquirió Ricardo, la desconfianza aún en su voz. Porque he estado cerca de él, exclamó Elena, y Joaquín pudo ver un destello de angustia en su mirada. Una amiga de mi madre trabajó con él, y lo que descubrí fue aterrador. Está vendiendo a nuestra gente a quienes nos ven como mercancía. El alboroto creció en la plaza, cada palabra de Elena encendía llamas de furia. Joaquín sentía vibrar su corazón mientras la joven hablaba, el rugido del motor del camión se había vuelto un eco distante en su mente. Debemos unirnos contra él, dijo Elena, levantando su voz en un tono resuelto. No podemos dejar que manipule nuestras vidas, que nos conviertan en piezas de un juego en el que solo él gana. Pero, ¿cómo?, preguntó Valentina, con un brillo de esperanza en su voz, como si de pronto una luz se encendiera en sus corazones. No somos soldados, no estamos preparados para enfrentar a alguien tan poderoso. Elena tomó un respiro hondo, como si cada palabra que iba a pronunciar pesara en su alma. No necesitamos ser soldados. Necesitamos información, necesitamos estar alerta. Podemos formar un grupo, podríamos ser sus ojos y oídos, descubrir lo que planea, y luego actuar. La unión es nuestra fortaleza. Joaquín sintió que un pequeño destello de confianza empezaba a brillar en su interior. Podemos hacerlo juntos, afirmó, sintiendo ahora que la esperanza comenzaba a florecer en sus corazones cansados. La multitud empezó a murmurar de nuevo, pero esta vez no era el miedo el que predominaba. Estaban dando pasos hacia la decisión de luchar, de no dejarse vencer. Sí, gritó Ricardo, ahora convencido. No se dejen llevar por sus promesas vacías. Vamos a luchar por lo que es nuestro. Con un renovado sentido de unidad, las miradas se fijaron en Joaquín, quien se sintió invadido por la responsabilidad. Elena tiene razón, dijo, y cada palabra parecía resonar en el aire como un mantra. No podemos dejar que el miedo nos paralice. La esperanza se tiene que convertir en acción. Mientras las ideas y planes empezaban a materializarse, el extraño del camión, aún en sus pensamientos, se convirtió en un fantasma que acechaba a su comunidad. Pero lo que Joaquín no sabía era que dentro del camión había más de lo que aparentaba. Rumores antiguos empezaban a salir a la luz y una traición inminente estaba a punto de desvelarse. Cuando la joven se giró hacia el camión, un escalofrío recorrió su espalda, como si presintiera que la respuesta que buscaban estaba ahí. Él tiene un secreto, murmuró Elena, mientras la oscuridad parecía engullir el momento. Necesitamos descubrirlo antes de que sea demasiado tarde. La noche se enredaba en misterio, y la comunidad emergía del letargo, ahora unida en un momento crítico. Pero la pregunta seguía flotando en el aire: ¿podrían realmente enfrentar al poder que se alzaba en el camión, o acabarían atrapados en su red? La lucha apenas comenzaba, y el tiempo se deslizaba como un susurro en sus oídos. La plaza se llenó de murmullos y las miradas se tornaron hacia el camión, como si éste hubiera cobrado vida. Joaquín sentía que la presión crecía a su alrededor, la multitud parecía un mismo latido, un eco de incertidumbre y valentía. Cada rostro reflejaba un propósito nuevo, pero también una sombra de miedo. ¿Qué pasaría si todo lo que decía Elena era verdad?
Debemos actuar ya, dijo Ricardo, rompiendo el silencio que amenazaba con sugestionarlos otra vez. Si él está aquí, significa que está a un paso de sellar su trato. No podemos dejar que se salga con la suya, Elena sintió, su mirada fija en el camión. Necesitamos un plan. No podemos frontar con violencia, pero tampoco podemos quedarnos de brazos cruzados, Joaquín observó a su alrededor. Sería arriesgado, pero su corazón pulsaba con una determinación que nunca había sentido. Podríamos acercarnos y distraerlo. Elena podría hablar con él mientras nosotros corroboramos lo que planea, propuso. La comunidad empezó a organizarse. Todos estaban de acuerdo, pero la ansiedad crecía. Nadie quería exponerse a la ira de un desconocido que parecía tener un poder desmesurado. Sin embargo, Elena había encendido una chispa de esperanza. Joaquín no podía dejar que se apagara. Mientras discutían los detalles del plan, un sonido metálico interrumpió el aire tenso. El camión se abrió de golpe, y un hombre alto y con un traje impecable salió como un rayo. Su mirada era helada, y un escalofrío recorrió la espalda de Joaquín. Él no era solo un hombre de negocios, su presencia era casi palpable, y un sabor desagradable hinchó su boca. ¿Qué están haciendo aquí? Este es un lugar seguro, un peligroso terreno para intrusos, dijo el hombre, mirándolos como si fueran insectos molestos. Su voz resonó con un tono despectivo, y Joaquín sintió la incomodidad agrandarse entre los presentes. Elena, desafiando el miedo, dio un paso al frente. Necesitamos hablar contigo, dijo, y su voz firme resonaba con más poder del que Joaquín había esperado. El hombre la miró, confundido por la osadía de la joven, y por un momento, el tiempo pareció detenerse. ¿De qué pueden hablar unos simples aldeanos con un hombre como yo? Sonrió, aunque sus ojos revelaban algo más oscuro. No somos simples aldeanos, respondió Elena, y Joaquín se regocijó en su valentía. Esta comunidad tiene voz y no permitiremos que nadie nos arrebate lo que hemos construido con esfuerzo. El hombre arqueó una ceja, y Joaquín sintió un vacío en el estómago. ¿Era posible que su comunidad realmente pudiera desafiarlo? Sin embargo, el miedo permanecía latente entre ellos, y el desafío de Elena sirvió más como un grito de guerra que como certezas. Cuando el hombre se dio cuenta del audaz desplante, su sonrisa se convirtió en una mueca sombría. El juego apenas ha comenzado, niña, respondió, dejando caer esas palabras como si fueran una maldición. Entonces, lentamente, sus ojos se posaron en Joaquín y el resto. Deberían saber que el precio de la osadía siempre es alto, advirtió. Las palabras flotaron en el aire, y un silencio helado envolvió a los presentes. Esa advertencia, esa amenaza, hizo eco en el corazón de Joaquín. ¿Qué decisiones tomarían al día siguiente? ¿Cuánto estaban dispuestos a arriesgar para proteger lo que amaban? La oscuridad del camión ocultaba secretos que se profundizaban con cada segundo, y el corazón de Joaquín empezó a latir con fuerza. No solo se estaban enfrentando a un hombre, sino a un sistema que nunca había permitido que nadie lo cuestionara. Las miradas se intercalaron, llenas de incertidumbre y determinación al mismo tiempo. El momento decisivo se acercaba. La lucha por su comunidad ya había comenzado, pero lo que estaban a punto de descubrir podría cambiarlo todo. Una figura emergió del camión, casi invisible para la multitud. Era una niña, no mayor de 8 años, que parecía observar todo con una claridad inquietante. En sus manos, sostenía un objeto brillante. Joaquín sintió una sacudida en su pecho. ¿Qué papel jugaría esa pequeña en todo esto? El resto de la comunidad miró en silencio, pero Joaquín supo que nada sería igual después de aquello. Algo oscuro se acercaba, y la respuesta a sus preguntas estaba más cerca de lo que podían imaginar. Joaquín contuvo la respiración. La niña, con su mirada intensa, había capturado la atención de todos. En sus pequeñas manos, el objeto brillante relucía bajo el sol, como si simbolizara un poder oculto que aún no comprendían del todo.
Elena dio un paso hacia adelante, instintivamente buscando salvar a esa niña desconcertante. ¿Quién es ella?, murmuró Ricardo, su voz temblorosa apenas audible en el silencio que envolvía la plaza. Lo que sostenga podría ser clave, respondió Elena, echando un vistazo a Joaquín. Debemos acercarnos. Ella puede ser nuestra esperanza. Con el corazón latiendo descontroladamente, Joaquín se unió a Elena. A cada paso, la tensión aumentaba, la multitud observaba, algunos con temor mientras otros mantenían la mirada fija en la niña. ¿Qué hacía allí? ¿Por qué parecía tan tranquila en medio de todo el caos? La niña, al verlos aproximarse, levantó el objeto brillante, que resultó ser un pequeño medallón. Sus ojos, lejos de mostrar miedo, destilaban una extraña fuerza. «No se acerquen». «Él no es bueno», dijo con una voz suave pero firme, cuya sinceridad paralizó a Joaquín. Había algo en ella, una sabiduría que no pertenecía a su corta edad. «Escucha, pequeña», comenzó Joaquín, «ven con nosotros. Estamos aquí para protegerte, y necesitamos entender de qué se trata todo esto». Pero el hombre del traje se movió con rapidez, colocándose entre ellos y la niña. «No debes confiar en ellos, Linnea», dijo, su tono como el de un depredador que baña en veneno su dulce canto. «Hoy es un día especial, y tu papel aún no ha terminado». Elena se acercó más, su voz templada de firmeza. «Deja en paz a la niña. No tienes ningún poder sobre ella». Las palabras de Elena reverberaron en el aire, una chispa de rebeldía en un negro horizonte. Joaquín sintió que su pulso se aceleraba, por fin dispuesta a luchar por alguien que representaba el futuro de todos. ¿Cómo podía un hombre querer controlar a una inocente? «Suélteme», gritó Linnea, forcejeando con la mano del hombre que la aferra con fuerza. Joaquín vio la angustia en su rostro y se dio cuenta de que el plan no podía esperar más. Debían actuar o el tiempo se les escaparía. Fue entonces cuando, en un acto de valentía colectiva, un grupo del pueblo dio un paso adelante. «No vamos a permitir que te lleves lo que es nuestro», gritaron, y el murmullo de apoyo resuena entre la plaza. La comunidad empezó a rodear al hombre y a Linnea, creando un frente sólido y decidido. Joaquín se sintió aliviado y emocionado. Habían dejado de ser solo un grupo asustado, eran una comunidad unida, dispuestos a proteger a la más vulnerable. Pero el hombre, lejos de amedrentarse, sonrió, un gesto que desató una risa macabra. ¿Creen que eso será suficiente? Este juego acaba de comenzar, y las piezas están en movimiento. Imaginen lo que sucederá si no cumplen con lo que deben hacer, advirtió, sus ojos fríos reflejando un desafío. Pero ustedes no saben lo que realmente tienen entre sus manos, añadió, señalando al medallón. Esa niña sabe más de lo que aparenta. Sus palabras se impregnaron en la atmósfera, dejando detrás un aire denso de incertidumbre. Joaquín, sintiendo que la amenaza latía debajo de aquella advertencia, se volvió hacia Linnea, quien permanecía inmóvil, el medallón brillando en su puño. ¿Qué sabes, Linnea? ¿Qué es lo que este hombre quiere de ti?, preguntó con un nudo en la garganta. La pequeña lo miró, el brillo de su medallón reflejando una luz tenue en su rostro. En ese instante, Joaquín supo que cada segundo contaba. La respuesta podría cambiarlo todo. «Te lo diré», comenzó Linnea, su voz apenas un susurro, «si te acercas un poco más». El silencio se hizo profundo. La respuesta a la revelación que cambiaría el destino de su lucha estaba más cerca de lo que jamás podrían haber imaginado. «Te lo diré», comenzó Linnea, su mirada fija en Joaquín, como si revelar el secreto requiriera la confianza de su cercanía. La multitud contuvo la respiración, esperando con la ansiedad de un volcán a punto de erupcionar. El hombre del traje apretó los dientes, su expresión viciada por el deseo de mantener el control. «No cometas el error de acercarte, Joaquín. La curiosidad puede ser tu peor enemigo», advirtió, su voz velada por el veneno de la amenaza. Sin embargo, Joaquín hizo caso omiso de su advertencia.
Dio un paso decidido hacia Linnea, quien parecía a punto de romper el hechizo que había mantenido la tensión entre ellos. «Confío en ti», murmuró, su voz cargada de urgencia, como un ancla que podría guiar a Linnea a la verdad que necesitaban. Nuevamente ella alzó el medallón, el resplandor reflejando sus ojos. «Yo sé que el medallón puede hacer cosas que nadie puede imaginar», confesó, su voz ahora resonando con una mezcla de miedo y determinación. «Pero él quiere usarlo para el mal». Las palabras de Linnea golpearon a todos en la plaza como una tormenta repentina. Joaquín sintió cómo su corazón se agolpaba en su pecho. ¿Qué significaba eso? ¿Qué mal podía desencadenar un simple medallón? A su alrededor, las voces de los vecinos se elevaban en murmullos nerviosos. El hombre del traje miró a la gente con desdén. «Son solo cuentos para asustar a los niños. El poder real está en lo que yo puedo hacer, en la voluntad. Esta niña es una carga, y no es más que un estorbo en mis verdaderos planes», dijo, desechando la revelación de Linnea con un gesto desdeñoso de la mano. «No dejaré que te lleves lo que no es tuyo», gritó Helena, su voz vibrando con una fuerza que encarnaba el sacrificio de toda la comunidad. «No lo permitiré». La multitud lamió el fervor de su determinación, alzándose como un solo cuerpo en un mar de unidos corazones. En ese momento, Joaquín sintió que el medallón no era solo un objeto. Era un símbolo de resistencia y esperanza. Linnea lo sabía, y eso le otorgaba un poder más allá de lo tangible. «Tú puedes ayudar», le dijo a Linnea, «si nos dices qué hacer». «Necesito que todos confíen en mí», respondió la niña, los ojos brillando con una lucidez inaudita. «El medallón necesita ser activado, pero no puede ser una sola persona quien lo haga. Todos deben estar presentes, y quiero que esté mi madre». El hombre del traje arqueó una ceja, su interés ahora palpable. «¿Qué piensas hacer?» «Reunir a tus amigos y llorar por sus vidas perdidas», bromeó, pero Joaquín pudo ver la grieta en su fachada. Un destello de nerviosismo. «Es una trampa», gritó alguien desde el fondo de la multitud, «está tratando de usarla en contra de nosotros». «No lo permitamos», Joaquín miró a Helena, sintiendo la electricidad entre ellos. Las palabras de Linnea resonaban en su mente, necesitaban unirse, encontrar el poder que cada uno llevaba dentro. Sin saber cómo, comprendió que debía actuar rápido antes de que el hombre pudiera desbaratar sus planes. «Llamen a su madre», exclamó Joaquín, «ya no podemos esperar más». Empezó a moverse entre la multitud, empujando suavemente los cuerpos inertes hacia la acción. La conexión, la comunidad, el amor que se respiraba en el aire era su mayor fortaleza. El murmullo se incrementaba mientras corría hacia el centro de la plaza. ¿Podrían realmente activar el medallón? ¿Qué descubrirían si lograban reunir a todos? Pero justo cuando la esperanza parecía florecer, un grito desgarrador emergió del fondo. «No lo dejaré». Era la voz del hombre del traje, ahora convulsa de furia. En su mano, el eco de un revólver destelló bajo el sol. La plaza se congeló, el peligro amenazando con desbordar la incipiente luz en sus corazones. La verdad y la salvación estaban tan cerca, pero ahora, era un juego mortal de vida o muerte. La comunidad se volvió hacia Joaquín con la misma pregunta en sus ojos: ¿qué harían ahora? El revólver brilló como un relámpago en la mano del hombre del traje, una imagen amenazadora que paralizó la plaza. El miedo se metió como un veneno en las venas de Joaquín. Pero en ese instante, también sintió que la determinación ardía en su pecho. No podían dejar que el terror les robara lo que habían construido juntos. «No dispares», gritó Joaquín, alzando los brazos en un intento desesperado de calmar la situación. Su voz resonó con una firmeza inesperada, una mezcla de valentía y amor por su comunidad. «No eres más poderoso que nosotros juntos. La esperanza no se puede matar». Linnea se aferró a su medallón, su expresión reflejando tanto terror como una inusitada valentía.
No dejaré que haga daño a nadie, susurró, sus ojos fijos en Joaquín. La pequeña había entendido que tenía un papel crucial que desempeñar. El hombre del traje, aunque aparentemente confiado, sentía como la marea de la comunidad empezaba a cambiar, una ola de apoyo inquebrantable que se alzaba a su alrededor. Las miradas de todos estaban centradas en él, y comenzaban a murmurar, empoderados por las palabras de Joaquín. Esto es solo el principio, dijo, intentando mantener su postura de poder. Pero su voz ya se notaba más temerosa. Si quiero, puedo destruirlo todo. Joaquín, aprovechando la confusión, se acercó lentamente, sin perder de vista el revólver. Si es esa tu forma de movernos, entonces eres tú quien está acabado, declaró Joaquín, sintiendo que cada paso era un adiós al antiguo José y un saludo al nuevo hombre que era hoy. Porque la comunidad ya no se dejará amedrentar. No somos tus piezas en un juego. Juntos somos invencibles. El hombre del traje vio cómo cada vez más personas comenzaban a unirse, sus rostros llenos de determinación. Retírate. Ahora. Pero el eco de su amenaza ya no resonaba fuerte. La multitud se había transformado en uno solo, un ejército de corazones palpitantes que luchaban por quienes amaban. De repente, el hombre estalló en rabia. No lo comprenderán hasta que sea demasiado tarde. Gritó mientras apuntaba hacia Linnea. Fue un instante, un segundo, un espacio en el tiempo que se extendió como un chicle, la tensión corría profunda. Directo al corazón, Linnea. Gritó Helena, alzando la voz como si pudiera impulsar a la niña en sus momentos de miedo. La madre de Linnea, corriendo hacia su hija, empujó al hombre, quien perdió el equilibrio, su arma disparándose al aire, el sonido retumbando como un trueno, y ahí, en medio del caos, sucedió algo asombroso. El medallón brilló intensamente, iluminando la plaza como si fuera un faro de esperanza y fuerza. Linnea lo elevó hacia el cielo, y Joaquín sintió como una ola de energía envolvía a todos. El revólver brilló un instante, antes de caer al suelo, inofensivo. Lo tengo, lo tenemos. El medallón es la clave. Gritó Linnea, mientras una ráfaga de luz se desató, y la atmósfera pareció vibrar con promesas de renovación. El hombre del traje se aturdió en el suelo, incapaz de comprender lo que sucedía. ¿Qué acabas de hacer?, murmuró incredulidad a sus labios. Pero Joaquín sonrió, una mezcla de alegría y liberación. Habían desbloqueado una fuerza inimaginable. Es hora de que todo cambie, dijo Joaquín, su mirada firme, lleno de convicción hacia la comunidad alrededor. La luz del medallón se extendía, tocando cada ser presente. Un sentimiento de unidad, amor y esperanza fluyó por todo el grupo. La gente comenzó a recorrer las calles, transformando el temor en celebración. Valentina, la madre de Linnea, y todos los demás se unieron en un abrazo colectivo, una ola de emociones que era tan poderosa que podía derribar cualquier barrera. Juntos podemos luchar contra cualquier adversidad, proclamó Joaquín, sintiendo la fuerza de sus palabras resonar como un latido entre todos. Este medallón simboliza nuestra lucha, nuestra valentía. No estamos solos. El hombre del traje, antes tan seguro, ahora entendía que su era de poder había terminado. La comunidad se había alzado, no solo para proteger lo que era suyo, sino para construir un futuro que reflejara sus corazones y sueños, y así, mientras la oscuridad se desvanecía, los rostros de la florida plaza relucían bajo la luz del medallón. Había costado lágrimas, sufrimiento y mucho coraje, pero al fin Joaquín se sintió en casa. Y en casa es donde el amor siempre prevalece. Así terminaba una historia de transformación, de lucha y de comunidad. Un viaje lleno de emociones que enseñó a todos que, frente a la adversidad, el verdadero poder reside en la unidad y en el amor. Ahora es tu momento. Necesitas suscribirte ahora, para no perderte las próximas historias inspiradoras. Dale un like ahora, porque cada me gusta alimenta el algoritmo y ayuda a que más personas vean estas historias.
Comenta tus sentimientos sobre este final, lo queremos saber, y por último, comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesiten ver esta transformación. Este es el momento de mostrar tu apoyo. No lo dudes más.